Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 15 de diciembre. Quiero saludarlos y agradecerles, hermanos, amigos, por las notas que mandan a la radio concerniente a la lección. Gracias, si las leemos. Y en esta ocasión quiero decirles muchas gracias, porque esas palabras animan a uno a seguir, a continuar, porque decimos, no es en vano. Hay personas que están escuchando, entendiendo, y todo es para la honra y gloria de Dios. Bien, mis queridos hermanos, hoy miércoles 15 de diciembre, la lección para hoy se titula Un profeta como yo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea su santo nombre. Gracias, nuestro Dios, Señor Jehová, por la vida que nos concede. Gracias, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, tenemos perdón y redención. Háblenos, Señor, a través del estudio de hoy, lo que usted anhela, que pongamos en práctica en nuestro diario vivir, para prepararnos para ese día cuando nuestro gran Rey y Señor aparezca en las nubes de los cielos. Santo Espíritu, sea nuestro Maestro. Se lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un profeta como yo. ¿De qué está hablando Moisés cuando le dice esas palabras, esa promesa al pueblo? Usted dirá, bueno, vinieron profetas después de Moisés, pero también hubieron profetas antes de Moisés. Pero vemos que aquí se estaba refiriendo a uno que vendría, la cual todos los profetas hablaban de él, de que vendría. Y ese profeta, el Hijo de Dios, el cual vendría a enseñarnos acerca del Padre, cómo poder obedecer la ley de Dios, cómo amar a Dios y muchas cosas
que estaban distorsionadas dentro del pueblo de Dios. Como dice la lección, repetidas veces, el Señor le había advertido a Israel que no siguiera las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, debían dar testimonio a esas naciones. Allí en Deuteronomio, en el capítulo 4, versos 6 en adelante, les dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos, hablando de los mandamientos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo? Obedezcan la ley de Dios. Lo verán esto las naciones circundantes. Y no solamente dirán qué nación es esta, sino que dirán qué Dios es el de esta nación. Y se acercarán y aceptarán a ese Dios las naciones circundantes. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios, en vez de ser un ejemplo para que otros mirasen y conociesen al verdadero Dios, decidieron seguir las enseñanzas que daban esos pueblos. Decidieron adorar a los falsos dioses. Y Moisés nuevamente les advierte acerca de sus prácticas específicas que eran una abominación para con Jehová. Eso lo encontramos en Deuteronomio 18:12, cuando les dice: porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Ustedes van a poseer una tierra que ustedes no han hecho nada por ella, pero Dios se las entrega, porque los pueblos que aquí viven hoy llegó al colmo. El vaso de la ira ha sido llenada, y no hagan ustedes como ellos, porque les va a pasar lo mismo. Así es de que, por ende, dice, en ese contexto, les dice: a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensibles. Debemos entonces, a los ojos de Dios, vivir en santidad, amando a Dios, guardando sus mandamientos. Pero vayamos allá de Deuteronomio, capítulo 18, y leamos desde el versículo 15 en adelante, cuando dice:
un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿De qué estaba hablando Moisés? Moisés les está diciendo que cuando Dios, allá en Éxodo, cuando le habló al pueblo, el pueblo tuvo miedo, no quiso ya escuchar la voz de Dios, sino que le dijo a Moisés: tú seas el intermediario entre Dios y nosotros para que no muramos. Aquí Moisés está presentándoles que Dios enviará a alguien que va a ser mediador entre Dios y ellos. Se está refiriendo a aquel que vendría para ser nuestro gran intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, el gran profeta. Está hablando de nuestro Señor Jesús. ¿Qué les quería decir allí Moisés? Les estaba diciendo de antemano que Dios enviaría a alguien como el que ellos habían aceptado con Moisés, que fuera su intercesor. Por eso dice ahí la lección, en referencia al pacto del Sinaí, Moisés narra que los hijos de Israel, en la revelación de la ley de Dios, cuando los sacó de Egipto, querían que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. Moisés llegó a prefigurar a ese mediador, a ese intercesor, Cristo Jesús. Es entonces cuando Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría a un profeta como él, como Moisés. Y eso están en el verso 15 y en el verso 18. En el 15 dice: un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti. Y en el verso 18: un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. El pueblo no comprendió, no entendió esas palabras. Y muchas veces nosotros también estudiamos la palabra de Dios y no entendemos lo que el Señor nos quiere decir a través de lo escrito. Y le damos otro sentido y desviamos el mensaje. Sigue diciéndonos la lección, dado el contexto, la idea es que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas,
también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan este pasaje en referencia a Jesús. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas. Allí en Hechos, capítulo 3, versículo 21, está Pedro lleno del Espíritu Santo hablando. Y en ello dice en el verso 21, a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pues Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién estaba hablando? ¿A quién se estaba refiriendo Pedro en ese discurso que le está dando a esa gente judía? Está presentándoles al Señor Jesús. Por eso sigue diciendo, el propósito de Pedro, allí dice, y los líderes debían obedecer a él y lo que él dice. O sea, es decir, Pedro usó este pasaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús, con la idea de que debían arrepentirse por lo que le habían hecho. Acusarlo injustamente, matarlo. Ahora el Señor estaba llamándolos a que reconociesen su falta, se arrepintieran y Dios los perdonaría. A continuación, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 37, cuando Esteban, en su último discurso, en su defensa ante el Sanedrín, también utiliza eso en un contexto diferente del de Pedro. Estaba proclamando a Jesús. Él también se refirió a esa promesa y también sostuvo que señalaba al Señor Jesús. Mire lo que nos dice en el verso 37, cuando Esteban está hablando. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. ¿De quién es el profeta como yo que levantará? ¿Qué dijo Moisés? Aquí Esteban lo está presentando y diciendo, ese profeta es el Señor Jesús, al que ustedes mataron. Arrepiéntanse. Y siguió con su discurso en su defensa, pero llegó un momento en que se taparon los oídos y hubo uno que estaba escuchando toda la defensa, todo lo que Esteban estaba diciendo. Allí estaba un joven llamado Saulo de Tarso,
que en ese momento todavía las palabras no hicieron mella totalmente, pero penetraron en esa mente. Y más adelante, el Espíritu de Dios lo llamó. Y el Señor Jesús dijo: elemento para mi causa es Él. Que le dice a Ananías: ve, te espera. Pero vemos aquí en en Esteban, que él habló de ese profeta, el cual es Cristo Jesús. Nos sigue diciendo, es decir, al igual que Pedro, Esteban buscaba mostrarle al pueblo que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Así nos lo dice también hoy. Cristo Jesús es el cumplimiento de la profecía. Él es el intercesor. Él es el mediador que la humanidad tiene entre Dios y nosotros pecadores. Por eso Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. Así que, hermanos, un profeta como yo, dice la lección del día de hoy, os ha levantado Dios. ¿Para qué? Vayamos a Él y confiemos en Él, y seremos limpios, perdonados por lo que Él haga. ¿Qué nos dice el consejo del Espíritu de profecía? Mire, para el día de hoy, en los acontecimientos finales del día de la crucifixión, se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente, Hijo de Dios era este. Estas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, habían impresionado a ese pagano. En el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe. Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver del trabajo de su alma. En el mismo día de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe. El que comandaba la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 714. Dios requiere perfección moral en todo. Los que han recibido luz y oportunidades deberían, como administradores de Dios, apuntar hacia la perfección y nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla
a las tendencias hacia el mal, ya sean heredadas o cultivadas. Cristo tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida para demostrarnos que podemos ser semejantes a Él al participar de la naturaleza divina. Podemos ser santos como Cristo lo fue en su condición de ser humano. ¿Por qué entonces existen tantos personajes desagradables en el mundo? Se debe a que se imaginan que su desagradable y tosca manera de ser y su lenguaje descortés son el resultado de un corazón impío. La fragancia de nuestro amor hacia nuestros semejantes revela nuestro amor a Dios. La paciencia en el servicio imparte descanso al alma. Por medio de obreros humildes, diligentes y fieles, se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece a quien está dispuesto a aprender los métodos de Cristo para lograr la semejanza divina. Eso está en Cada Día con Dios, página 30. Aunque las exigencias de la ley de Dios han de ser presentadas al mundo, no debemos olvidar nunca que el amor de Cristo es el único poder que puede suavizar el corazón e inducirlo a la obediencia. Todas las grandes verdades de las Escrituras se centralizan en Cristo. Debidamente comprendidas, todas conducen a Él. Presente sea Cristo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin del gran plan de redención. Presentada a la gente temas tales que fortalezcan su confianza en Dios y en su palabra y la induzcan a investigar sus enseñanzas por sí misma. Y a medida que los hombres avancen paso a paso en el estudio de la Biblia, estarán mejor preparados para apreciar la hermosura y la armonía de estas preciosas verdades. Eso se encuentra en el Evangelismo, página 354. Así que, mis queridos hermanos, hemos estudiado y nos dice al final estos versículos. ¿En qué medida muestran cuán primordial fue Jesús en toda la Biblia? ¿Y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada en Cristo? Hermanos, que lo que el Señor nos habló a través del estudio del día de hoy nos ayude para depender totalmente de Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.